podcast conducido por Marcelo Papir y Jessica Bernardo. Está muy bien, y en este episodio nos damos el lujazo de conversar con nuestro invitado especial, Miguel Jakobowski, más conocido como el Pyme, empresario de segunda generación ya, detrás de esta mente maravillosa del Pyme que seguimos en redes sociales, un fenómeno digital ya a esta altura, que no solo nos deja reflexionando y pensando sobre la dura vida de las pymes en su interior y en un sector muy dinámico, y también que el humor es el gran vehículo de esta narrativa digital que pone en escena ni más ni menos que la vida de las pymes. Y gracias, Miguel, por compartir este episodio. Bueno, muchas gracias. Y haciendo también una valoración muy positiva de la articulación que haces entre el humor y las reflexiones lúcidas y profundas que haces. Sí, un poco se trataba de eso, ¿no? De poner en valor aquello que los pymes, los empresarios pymes, sus trabajadores no podían poner en palabras o decir, y lo que, creamos hace unos meses, ahí ya van 6-7 meses, fue el canal de @elpyme, que es un canal que intenta comunicar las vicisitudes de los empresarios pymes de la Argentina y sus trabajadores de hace muchísimos años, ¿no? Que es, si se quiere, un management desarrollado con un músculo que puede sortear todas las vicisitudes de la micro y la macro política de la Argentina, lo económico, y todos los problemas también de los diferentes actores que involucran a los pymes en la Argentina. Así que sí, contentos por haber llegado con el mensaje, por haber generado o seguir creciendo una comunidad. Así que de eso se trata un poco el Pyme, ¿no? Bueno, y una comunicación directa de alto impacto que, además de ser profunda e irónica, nos deja siempre pensando, de que sos del club de los que saben sufrir, como dicen tus colegas. ¿Es así? Es así, porque toda la vida nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y espero que no sean con nuestros hijos, siempre estuvimos acostumbrados a las diferentes variables que nos propone la Argentina. Entonces, un poco lo que tuvo que adaptarse el empresario pyme es a desarrollar un management muy asertivo, donde no hay un metro de posibilidad de error. Si lo hay, se paga muy caro. Entonces, de ahí un poco se gestiona, se entiende la empresa, pero somos realmente los empresarios argentinos, yo digo, cuando los liberás en cualquier parte del mundo o van a cualquier parte del mundo, es un management muy, muy requerido. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar en crisis todo el tiempo, ¿no? Eso también genera un desgaste muy fuerte en el management que hace que sea también desafiante, ¿no? En este contexto que nos estás relatando, la pregunta que siempre nos hacemos es cómo articular las demandas del día a día, las urgencias del día a día, con la posibilidad de tener una visión de largo plazo, estratégica, como para que sea el marco para tratar de desarrollar la empresa. Bueno, las pymes un punto que es muy importante es que en general las pymes no tienen un desarrollo puertas adentro muy efectivo como para poder tener una estrategia a largo plazo y una estrategia a corto plazo, ¿no? En lo particular, nosotros desarrollamos una estructura gerencial con procesos. Si bien nosotros somos una pyme, tenemos un poco de alma corpo en el sentido de las estructuras, ¿no? Pero siempre con la cercanía y con la sensibilidad de lo que es una pyme, porque nuestros clientes son pymes, nosotros somos pymes. Pero lo importante es tener métricas, tener una noción muy clara hacia dónde uno está yendo, gestionarlo y tratar de delegar y armar una estructura como para que el desarrollo sea sostenido, ¿no? Y en lo individual, y en lo coyuntural, es ir capeando, ¿no? La Argentina no te da respiro en ese aspecto. Entonces todos los días hay una situación nueva, hay veces que la macro o la micro está más tranquila, más estable, pero te aparecen un montón de situaciones desde cuestiones que tienen que ver con la infraestructura de la logística de la Argentina, que está muy deteriorada, o cuestiones que también tienen que ver con el tema impositivo, con el tema laboral. Sé que tengas que estar muy, muy atento para que la empresa no tambalee. Más en estos momentos donde hay una falta de actividad o una baja de consumo en la mayoría de los rubros, es decir, hay 3 o 4 rubros que se salvan, y los demás están pasando un momento de recesión. Entonces,
hay que estar muchísimo más atento para, bueno, no caer en un problema mucho mayor, ¿no? Recuperaba de uno de tus videos, Miguel, y a propósito de lo que estás contando, esta idea de las capacidades, ¿no? De la neurona pyme. Hablabas un poco de la recesión y es en los momentos donde por ahí uno a nivel interno dice, bueno, ¿qué hacemos con todo lo que tenemos, con todas las habilidades, las capacidades productivas, creativas y todos los recursos dentro de tu organización? ¿En qué están pensando en estas épocas a nivel interno? ¿Cómo gestionás esta coyuntura en tu empresa en particular? Yo pienso siempre que las crisis son una oportunidad, no solamente una oportunidad externa, sino una oportunidad, como bien vos decís, puertas adentro, porque cuando vos estás en una zona de confort, de comodidad, bueno, hay muchas cosas que pasan por alto o no se desarrollan. Ahora, cuando estás en un momento crítico, que tiene que ver con un momento crítico del país, donde hay una baja de consumo, donde todo es mucho más desafiante, uno necesita empezar a desarrollar nuevos hábitos, nuevas formas de gestionar. Y bueno, eso tiene que depender de cada área y cuáles son los sectores que más están vulnerables hasta estos momentos. En nuestro caso, y en el caso en particular y en general también podría decirlo, tiene que ver con el sector comercial. Hoy nuestra empresa, que es una empresa de muchísimos años, era una empresa donde tenía un sector comercial que recibía pedidos, ¿no? Era muy pastor en este mundo de los comerciales. Y empezamos a desarrollar una fuerza de ventas ayornada a los momentos que se están viviendo. Es decir, no podemos estar esperando al cliente, tenemos que ser proactivos, ir a buscarlo. Tenemos que también ser muy agresivos y desafiantes en el marketing que hacemos, pero bueno, también tenemos que estar muy finitos en el área de administración y finanzas. Todas las herramientas de inteligencia artificial vinieron a ayudarnos a la hora de poder tener un contralor mucho más serio para estar atento al P&L, al cash flow, para estar atento a lo que se gasta, a los gastos de estructura, tratar de superar de cualquier manera los puntos de equilibrio, que hoy también son bastante complejos. Entonces, creo que es eso, ¿no? Las crisis presentan estas oportunidades que son incómodas, que son desafiantes, pero hacen que, bueno, la empresa esté viva y después, cuando el momento de la crisis pasó, queda un valor importante en ese cambio de gestión. Nosotros a esto nos referíamos en un episodio anterior diciendo que este momento, en tanto crisis o transformación, nos tienen que servir como para aprender algo, ¿no? Sí. Hacer realmente un aprendizaje profundo respecto de la situación, cómo las empresas pymes se adaptan activamente, cómo se transforman también organizacionalmente, porque si no, teníamos la sensación de estar pasando crisis recurrentes sin aprendizaje significativo para poder cambiar. Sí, vos sabés que hace poco estuve en el Consejo Profesional, en un podcast donde me invitaron, y me impresionó mucho cuando les pregunté qué porcentaje de sus clientes tenían un P&L. El que no conoce un P&L es un estado de resultados, saber con métricas su situación económica dentro de lo que es tu empresa, y me dice que menos del 1% desarrolla esa herramienta, que hoy en lo particular yo no podría trabajar si no tengo un estado de resultado todos los meses. Lo mismo pasa con los cash flow, lo mismo pasa con diferentes tipos de métricas, si es una empresa productiva, si es una empresa de distribución. Hoy nadie se puede dar el lujo de no tener una información, te diría, no online, pero a los 7, 8 días de que ocurrió. Entonces, creo que tiene que haber una concientización también yo lo he hablado con la gente del Consejo para poder concientizar de la importancia, ¿no? Porque el PYME en particular tiene esa característica de mezclar un poco tanto la vida personal como la vida laboral, que es parte de la metáfora de la elección de su vida, que es su empresa. Pero creo que ahí hay una oportunidad también para profesionalizar a las pymes de la Argentina, para que puedan tener más herramientas a la hora de gestionar una empresa, y más en países como los nuestros, ¿no? Muchas veces va a haber tanto Jessica como yo desde distintas perspectivas, digamos, profesionales, pero trabajamos justamente en acompañar a las empresas pymes a profesionalizarse. Y algo que siempre mencionamos es la importancia, viste, que hablamos desde pymes y ahí se engloba o se piensa a la pyme como un objeto, y en realidad nosotros hablamos de la pyme como un campo, donde obviamente hay microempresas pequeñas, medianas. Entonces
cada uno de esos segmentos están en un grado de desarrollo distinto, con capacidades distintas y necesidades distintas también. Entonces, lo que para vos es del orden de lo evidente, el cash flow o indicadores o cuadro de resultados, obviamente para otros segmentos es muy difícil y es necesario, como decís, concientizar sobre la necesidad del desarrollo de esas herramientas. Acá lo que a mí me parece muy interesante es preguntarte, en ese sendero de desarrollo que vos pudiste hacer con tu empresa, además del trabajo interno, ¿con qué otros actores del ecosistema pudiste interactuar y si alguno de esos actores te acompañó en el desarrollo? Sí, por un lado, con consultores externos que ayudaron a que yo pueda ubicar cuál era mi rol dentro de esta necesidad de cambio, o porque en la mayoría o en muchos casos de las pymes, el que frena el crecimiento es el propio dueño, ¿no? El propio director o dueño de la empresa, que hace de embudo de ese freno, ¿no? Del crecimiento de la empresa, porque está en todas. Está pateando el córner y está cabeceando, está aceptando los e-cheques, está yendo a buscar una mercadería. Y mi verdadero cambio comenzó cuando empecé a entender que necesitábamos una estructura, ¿no? Y una estructura se conforma con talentos, ¿no? Y esos talentos los fuimos a buscar, y a mí por lo particular me llevó 3, 4 años conformar una estructura gerencial de administración de finanzas, comercial y productiva, pero que hoy son el pilar fundamental de esta empresa. Y en particular todos los consultores que estuvieron dándonos una mano en esos procesos de crecimiento, que se involucraron, que se metieron en el barro, son los que también nos permitieron poder crecer. Pero a partir de la estructura con los talentos es cuando realmente comienza la posibilidad de un verdadero cambio. Y en la mayoría de los casos, la propuesta de que el dueño o el director pueda restarse, es decir, pueda empezar a delegar en las áreas que obviamente uno no es bueno y no tiene un buen expertise, y quien viene a trabajar de esa posición, en esa silla, es quien va a dar el salto cualitativo de ese sector. Entonces, cuando empieza a ocurrir eso, bueno, no puede no pasar, no puede no crecer la empresa. Así que, nada, esos son los aspectos fundamentales. Pero si te diría, el primer aspecto fundamental a la hora de comenzar un proceso de desarrollo, de cambio o de crecimiento, tiene que ver con el talento, con contratar una de las personas que va a ayudarte a llevar adelante este proceso para que vos no seas el cuello de botella de crecimiento de tu propia empresa, ¿no? Es el famoso cambio entre la fase emprendedora y la fase profesional de la empresa, ¿no? Sí. Y más allá de los consultores externos, ¿pudiste interactuar con otros actores del ecosistema? Llámese universidades, centro de investigación, cámaras empresarias y demás. Nosotros no tuvimos interacción con algunas empresas, pero no, las cámaras están muy alejadas de las pymes en algunos rubros. No conozco todos en general, pero entiendo que en algunos, que en la mayoría de los rubros están muy, muy alejadas. No tuvimos grandes interacciones con otros actores que no sean consultores. Bien, y por otro lado, Miguel, aprovecho para preguntarte, bueno, segunda generación ya en una pyme, ¿cuál es el legado para la generación que te sigue? ¿Tus hijos, tus sobrinos? Bueno, ¿cómo estás pensando la empresa de acá a la próxima generación? Bueno, primero que ellos hagan lo que quieran, lo que los llene y lo que los... Ahora, si ellos deciden trabajar en esta empresa, en FADEP, ellos tienen que desarrollarse, tienen que entender que el camino es un camino de aprendizaje, de conocimiento y de humildad para conformar el área donde sean más representativos. Pero yo la verdad es que siempre pienso en la descendencia con la posibilidad de que puedan ser libres y elegir lo que ellos puedan o quieran hacer o desarrollarse. Está muy bien. Bueno, vos venías del mundo corpo y pasaste a la pyme, y de la pyme ¿te quedás o te movés? ¿Cómo es tu experiencia directa con la gestión? Y bueno, yo desde que armé la estructura gerencial me aburro, entonces... Claro, por eso te preguntamos. Yo estoy mucho en lo estratégico, en las reuniones estratégicas de
de comisión y después nos quedó un tiempo bastante interesante como para poder desarrollar el canal del PYME. Si se quiere, nosotros somos una segunda generación, esta es una invención de mi padre, que tiene que ver con su metáfora de vida. Él es matricero de profesión, vino de muy chico desde Córdoba a aprender el oficio, y casi que es una metáfora de él. Nosotros la tecnificamos, la llevamos a nuestra máxima expresión. Nosotros somos hoy una de las fábricas más importantes del país en el rubro packaging. Tenemos máquinas y procesos más avanzados quizá el país del primer mundo. Entonces para nosotros es un orgullo. Mi padre tiene 93 años, viene a tomar mate todas las mañanas y ve muy orgulloso lo que hemos desarrollado. Hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo de la empresa. Sin embargo, en el PYME y en lo particular yo encontré un propósito que tiene que ver con una noción política de tratar de generar un músculo político con las pymes para poder tener una voz después de tantísimos años de postergaciones y de que nos corren el arco. Entonces, por supuesto que este es mi lugar, la empresa, pero he encontrado un propósito también político y comunicacional en esto que armamos, que es el PYME, ¿no? Y ese propósito político, podemos pensar juntos cuál podría ser, cuál debería ser? Sí, lo que nosotros estamos en una instancia, nosotros no tenemos hoy apuro, pero sí estamos convencidos de que tiene que haber una representación PYME en los momentos de poder de la Argentina, porque ya hubo, o hay economistas, abogados, ingenieros, y la realidad es que siempre seguimos padeciendo la clase política que estamos padeciendo la Argentina. Entonces, nosotros creemos que es un momento donde hay que empezar a desarrollar una comunidad PYME para llevar esa voz. Ustedes imagínense que, por ejemplo, en Brasil es una superpotencia industrial, pero no es casual. Ellos tienen una representatividad aproximadamente del 50% de sus representantes. Es decir, de 600 representantes que tienen en la Cámara, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, la mitad, 300, o son pymes elegidas por el pueblo por cámaras, o son legisladores que se manifestaron a favor de sus pymes, ¿no? Entonces, no es casual que Brasil tenga esa potencia. Hoy en la Argentina no hay prácticamente representantes pymes, hay muy pocos, ni hablar de presidentes, gobernadores, senadores, son muy pocos, siempre son muy teóricos y viven en lo que es una empresa de un Excel. ¿Y quién más que un PYME que está acostumbrado a dar trabajo, a gestionar las crisis del país, a seguir adelante, a dar trabajo en momentos que son muy difíciles para el país? ¿Qué más que un PYME, una comunidad PYME, para empezar a ejercer esa voz o ese poder, ¿no?, en la Argentina? A ver, obviamente ya te habíamos escuchado con estas reflexiones con las cuales estamos totalmente de acuerdo. La pregunta que nos hacemos siempre y que en este caso queremos compartir con vos es ¿desde qué lugar ir construyendo esa posibilidad de representación? Sí, todavía no lo tenemos muy en claro, pero sí, insisto, estamos armando ese espacio, esa comunidad. Lo que vamos a estar convencidos es de ir convocados con fuerzas políticas que se manifiesten a favor de la industrialización, del desarrollo de las economías regionales, de las pymes productivas, de las pymes agrícolas ganaderas, o ir desarrollando un propio espacio que nos va a llevar bastante más tiempo, pero que tenga esa impronta y esa fuerza, porque el PYME siempre invierte en su país. Un empresario PYME, cuando tiene que comprar entre un auto y una máquina, se compra la máquina porque quiere seguir produciendo, desarrollando. El PYME es un entramado social, productivo, pero social en el punto que representa varios aspectos y varios valores de lo que sería el ADN de lo que es un ser argentino, ¿no? Yo, si me apurás, te digo que es ser PYME, ¿no? Es el gol del Diego contra los ingleses, son las Islas Malvinas, es Favaloro, el dulce de leche, el avirón, ustedes, yo, mis hijos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a poner en valor ese ADN argentino. Y lo entendemos como una comunidad, ¿no? Uno entre otros,
como para poder acceder al espacio de poder. Hoy estamos en gestación y estamos armando esa comunidad, así que hoy no es momento ni de definiciones ni de espacios, es momento ni de espacios a asignar, es momento de espacios a construir, ¿no? Y construir, como bien decís, la comunidad. Sí, es en comunidad, no hay otra manera, es en comunidad. Y tratando de sortear esa idea de grieta, porque la grieta la grieta tiene que ver con un invento de la clase política para tapar sus propias ineficiencias, ¿no? Uh-huh. Si vos te pones a pensar, si un empresario pyme se equivoca, tiene que cerrar su empresa. Si un trabajador pyme se equivoca, tiene que pagar con su trabajo. Ahora, si un político se equivoca, convoca una conferencia de prensa. Tal cual. Y así continuamos y así seguimos a lo largo de los años. Los políticos se van intercambiando ese trofeo de la ineficiencia. Por eso creemos que es importante que la gente de trabajo, la gente que apuesta al país, empiece a conformar esta estructura de poder, ¿no? Gran propósito, la reconstrucción productiva de la matriz productiva en una economía del conocimiento donde también nos desafían las nuevas dinámicas de la innovación, cómo la tecnología impacta, pero no en contra del desarrollo del talento humano y la gestión del talento humano, como bien hacías referencia recién. Así que me gustaría cerrar este episodio con la frase que tenés de si sos pyme, sos de acá, porque hablaste de Maradona y hablaste de dulce de leche, no podíamos dejar esta cita por fuera. Agradecerte, Miguel, por este espacio para la reflexión. Estos episodios tienen justamente el propósito de dejarnos pensando. No hay ideas duras, teóricas, hay datos, hay hechos y hay caminos por construir, que creo que este es un poco el espíritu de lo que nos estuviste compartiendo. Es así, bueno, muchísimas gracias. Me encanta que haya espacios como el de ustedes para poder hablar de las pymes y de sus realidades. Así que bueno, lo importante es no retroceder ni un metro y ayudar a visibilizar estas situaciones y necesidades que las pymes tienen para poder seguir creciendo, o para poder crecer de una vez por todas. Así que muchísimas gracias por la comunicación de las dos. A vos y bueno, aquellos que aún no siguen, @elpyme, háganlo porque además de reflexionar van a reírse un ratito también porque hay muchas cosas de la vida cotidiana de una pyme que Miguel los comparte muy bien y con atino, profundidad e ironía. Marce. No, simplemente agradecerte por tu tiempo y bueno, vamos a estar como muy atentos a la construcción de esa comunidad que vos planteás y nos gustaría estar atentos y también poder hacer aportes cuando lo requieras. Cómo no, es un placer. Me quiero despedir con unas palabras del Pepe Mujica que dice: podemos caernos 1 y 1000 veces y volver a levantarnos, pero lo que no podemos hacer es dejar de luchar, porque quien deja de luchar, deja de soñar. Y no podemos darnos ese lujo las pymes. Así que vamos las pymes, vamos a Argentina. Gracias, Miguel. Hasta el próximo episodio. Esto fue Ecosistema Pyme.